Estamos aquí en viernes en la noche, y es viernes de cultura, viernes de historia, viernes de recordar bellísimas e interesantes cosas que le dan vida a un país, y me refiero a la vida política. Claro. Y ya está listo nuestro amigo, nuestro historiador, el doctor Joaquín Robles Linares, y el tema textual dice: la historia de los destapes a gobernador en Sonora. Órale, Joaquín, buenas noches. A ver si se la sabe, a ver si le gusta. Te vamos a checar, Joaquín. Te la pusimos por el centro, ni modo que no la vayas a batear. No, pues antes que nada, muy buenas noches y qué bueno estar otra vez. Y luego con este tema tan especial y que produce tanta efervescencia. No me digan que en Sonora no ha habido asuntos con los destapes. Miren, les platico para empezar, para no irnos muy lejos. Bueno, es lejos, pero no tanto como puede ser la historia. Al terminar el cuatrienio de Rodolfo Elías Calles y que se va él a la Ciudad de México como secretario de Comunicaciones con Lázaro Cárdenas al inicio de su gobierno, un hombre que así había sido fiel al callismo, con una gran trayectoria, el ingeniero Ramón Ramos Almada, llega a la gubernatura. Sin embargo, para mala suerte del ingeniero, le toca el rompimiento de Calles Cárdenas, y realmente su gubernatura dura unos cuantos meses. Es sustituido inmediatamente por el general Jesús Gutiérrez Cázares. Oye. Eso, dime. No, te digo, y también desaparecieron todos los poderes y todas las alcaldías. Desapareció todo. Entre ellas la de Hermosillo. Todo. ¿Sabes quién era el alcalde de Hermosillo hace tiempo? Sí, cómo no, un señor... Don Hilario Lea, exactamente. Salado. Oye, junto con el equipo de Ramón Ramos, pues todos para abajo los derribaron. Y viene la primera crisis sucesoria, porque a raíz de esto, el Estado en esa década que va del 34 al 44, pues tiene Ramón Ramos, luego llega Jesús Gutiérrez Cázares, luego llega el general Yucupicio, en un periodo también muy corto, Anselmo Macías Valenzuela, y bueno, ahí aparentemente empiezan a caminar las cosas con más control, tranquilamente, van sucediéndose los personajes, llegará el general Abelardo L. Rodríguez, un personaje pues que nadie le podía hacer sombra, dominó su sucesión el general Rodríguez, y puso a don Ignacio Soto, que era un personaje muy estimado en la localidad y que había coincidido con el general Rodríguez y con otros revolucionarios de la época. Nada más traigo a colación, como la gente lo llamaba a don Ignacio Soto, le decían el gobernador caballero. Así es. Era un hombre de lo más afable, muy estimado. Cuentan las crónicas y los viejos sonorenses y hermosillenses que ibas al cine y te lo encontrabas solo en la sala comiendo con su esposa, comiendo palomitas, viendo la película, muy lejano del oropel y del boato y de las cosas que tenían que ver con la presunción, y además con una característica importante: le da entrada en su gobierno a personajes, a profesionistas jóvenes, como el arquitecto Aguilar, por ejemplo, ¿no? A pesar de que había llegado con el general Rodríguez, bueno, esos profesionistas se van arraigando y van dominando las posiciones administrativas de los gobiernos. Llegará después otra época con el tiempo, la demanda porque los hermosillenses y los sonorenses manejaran su sucesión se manifiesta posteriormente, bueno, ya para los años 50. Y aquí sucede un fenómeno que también es muy curioso. El PRI de aquella época destapa a un ganadero reconocidísimo en la localidad, hijo consentido de la sociedad hermosillense, hijo a su vez del primer presidente del PNR en la localidad, Manuel Z. Cubillas. Ándale. Lo destapan, todo el mundo de festejo, todo el mundo
pues no había más que un candidato, era él. Y por esas cosas que tiene la política, vienen algunos ajustes, jaloneos en México. Estaba don Adolfo Ruiz Cortines de presidente. Fíjate quién más. Hay algunas cosas y lo vuelven a tapar y destapan a Álvaro Obregón Tapia. Llegará a la gubernatura Álvaro Obregón Tapia después de un periodo también crítico que provoca tensiones y que provoca también fisuras que no se evidenciaban todavía de forma mayúscula, pero ahí quedan. Después, con el paso del tiempo, llegará, yo creo, la sucesión más compleja, que es la del 64 al 70, algo que muchos nos acordamos porque hubo conflictos. No sé si ustedes sepan que en aquella época, en pleno ejercicio de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se intentó hacer un experimento democrático. El famoso experimento. Sí, y entonces alientan el partido en aquella época, alienta a que se manifiesten las corrientes por distintos personajes. Bueno, pues si ahorita hay que tener cuidado para no atropellar a un candidato, pues en aquella época, imagínense, pues empezaron a salir los comités y los de apoyo. Entonces había dos personajes o tres personajes punteros. Uno era Fausto Acosta Romo, un abogado muy importante, con una gran trayectoria. El otro, Faustino Félix Serna, también un personaje ligado al régimen, proveniente, era originario de Pitiquito, pero había hecho su vida política en el sur. Leandro Sotogalindo, un ingeniero agrónomo también con muchas simpatías, con un gremio de profesionistas que lo apoyaba, y el hijo de aquel personaje también, Manuel Zeta Cubillas, tenía interés en participar. Bueno, viene esta sucesión. Yo no sé hasta dónde te acuerdes, Hilario, pero yo recuerdo que la ciudad entra en crisis. Terminamos a garrotazos con camiones quemados. La verde, pues. La verde. Empieza el conflicto. Algunos de los pretendientes terminan fuera del estado. Y al final la sucesión se inclina por Faustino Félix Serna. El experimento... La anécdota que hay, dicen que contada por el propio don Faustino, que cuando lo entrevista Echeverría para decirle que es el bueno, que el presidente le dijo que iba a ser el bueno, le dijo, nomás hay una condición, don Faustino, le dijo, que la sangre no llegue a los periódicos nacionales. Eso es lo que dicen, ¿no? Vete a saber, pero sí, se puso, acuérdate, con la ola verde se puso de a peso. Se puso duro la cosa, hubo gente que tuvo que salir del estado. Ahí inicia en este conflicto una generación de estudiantes universitarios que después tendría un protagonismo especial y que llegaría también a la gubernatura, como era toda la generación que venía con el licenciado Biebrich y muchos otros más jóvenes que también participaban en la FEUS, la Federación de Estudiantes de Universitarios de Sonora, la famosa FEUS, y tienen ese periodo de la historia del 64 al 70 y lo que siguió fue muy conflictivo. Llegará después, después del licenciado, de Faustino Félix, dejará la gubernatura y hay que hacer un reconocimiento porque Faustino hace una gran obra y además ordena las finanzas del Estado y hay un gran progreso en su sexenio. Creo que a pesar de que entró con muchos conflictos, la realidad es que el gobierno funcionó como relojito. No, Piña Castro decía que Faustino había entrado con los tanques y salió en hombros. Así es. Por eso hago énfasis en esto porque sí entró con calzador y con muchos conflictos. También por esa pifia de ordenar en un sistema hegemónico cerrado. De repente abrieron la ventana y pues olvídense, pues hizo un escándalo. Sin embargo, termina bien él en sus finanzas y llegará a sucederlo un personaje muy interesante como era el licenciado Biebrich, con el cual, acuérdense ustedes que se modificó la Constitución. Así es, por la edad. No le daba la edad, era un hombre muy joven, un hombre demasiado joven, y llegará como uno de los consentidos del régimen de Echeverría. También hay que recordar para las nuevas generaciones que creen que los jóvenes
o que el invento de los jóvenes en política es nuevo. Pues no, para nada. Esto lo inventó desde hace mucho, y incluso Echeverría abrieron la puerta a esos jóvenes que después destacarían, Fausto Zapata, Juan José Bremer, licenciado Biebrich, en fin, muchos jóvenes. La que Bastilla incluso Ochoa. Ovalle, el del Segalmex. Ignacio Valle. Si hacemos el recuento, realmente la herencia que nos dejó Echeverría de jóvenes, pues yo creo que es más onerosa que la herencia pues de lo que fue la deuda externa, ¿no? Porque sí fue una apertura. Y recuerdo una frase de Daniel Cosío Villegas haciéndole una crítica a Echeverría, que él decía que el presidente Echeverría suponía que la juventud era un estado de gracia. Y en materia religiosa, el estado de gracia es aquel quien no comete pecados. Entonces, confundía Echeverría eso, pero la realidad es que lo hizo con la intención de oxigenar aquel gobierno y tener también los controles con aquellos jóvenes al mando de muchas de las carteras políticas. Viene un conflicto muy serio, cae a los 3 años Biebrich y llegará todo lo contrario, un hombre grande, un senador, que había nacido en Sonora y que tenía profundos lazos con el Estado, el licenciado Alejandro Carrillo Marcor, que lo sucede, y que también hay un fenómeno curioso, porque entra también con calzador y sale en hombros, don Alejandro, estimadísimo por todo, porque era un hombre muy brillante, muy inteligente, un hombre que se supo rodear también de gente muy valiosa, y que le dio aquella crisis, alcanzó a conducirla y salió bien. Y entonces vienen las crisis de la época moderna. Llegará después, viene un asunto con Salomón Faz, queriendo ser cuando viene la gobernador. sucesión, estaban los amiguísimos de López Portillo, 3. Los amigos, así es, los búfalos y todo. El Salomón Faz, crisis y el Negro Durazo y la doctora Alicia Guillén. No, y también, ¿sabes quién? El licenciado Vizcaíno Murray. Claro, Pancho Vizcaíno Murray, de Duramex. Sí, Pancho Vizcaíno Murray también tenía muchas posibilidades, e incluso en las memorias de López Portillo escribe cómo le dio vueltas y lo pensó precisamente este asunto, y también en un momento dado pensó que el que podía ser gobernador era Ernesto P. Uruchurtu. Ándale. Llegó a pensar que podía ser, pero don Ernesto ya estaba grande. Ya muy grande. Y no le daba ya el físico para aguantar ni siquiera la campaña. Bueno, viene la crisis, se tensiona el interior y sale el que era presidente del PRI, el doctor Samuel Ocaña, que fue también un gobernador muy estimado, con una gran obra, y que realmente hizo mucho por el Estado, y su currículum era interesante porque pues, había sido presidente municipal de Navojoa, pero también venía de un área alejada de la política, que era la medicina, era neumólogo, en fin, y creo que eso le valió mucho, porque además un hombre con una apertura enorme, trae a la FOR, en fin, hace una obra a que hasta la fecha es muy reconocida. Y al final de su sexenio viene también una crisis que ya nosotros tres nos tocó verla, que fue precisamente la crisis del arraigo. Ándale. Porque empezaron a demandar que el gobernador que llegara no fuera seleccionado por el dedo presidencial y que era obligado que tuviera un arraigo. Y entonces, para oponerse a la imposición que intentaban hacer supuestamente del ingeniero Rodolfo Félix Valdés. Bueno, a fin de cuentas, Ocaña hizo un lado y Miguel de la Madrid escogió precisamente al hombre que le tenía confianza, y así llegará don Rodolfo Félix Valdés, que también hace una obra muy interesante, un hombre que llega, un hombre culto, de muy buen nivel, un técnico que llega al Estado y se aplica precisamente en la carretera. Gracias a él, la carretera de 4 carriles, que se le denominaba antes de que él llegara a la carretera de la muerte, era un clamor constante de todos los gobiernos. Y entonces aquí yo creo que es la última vez
que un gobernador o que un personaje del centro que pertenecía al Estado y que tenía sus vínculos y todo, pero había hecho su carrera en el centro del país, pues llega y realmente se posiciona y logra la gubernatura. Después vendrá el licenciado Beltrones también, después de una... Oye, Joaquín, un pequeño time ahí en el tema de don Rodolfo Félix Valdés. Yo creo que fue un gobernador que hizo un trabajo bueno, vino del centro del país, pero también muy cuestionado su triunfo. Todo el mundo dice y todo el mundo sabe que si los votos se hubieran contado correctamente, ahí hubiera entrado Adalberto Rosas como gobernador del estado. Sí, fíjate que es totalmente cierto. Fue muy cuestionado su triunfo, pero además otra cosa, hay que recordar que Alberto tenía también ya una trayectoria importante, había ganado la presidencia municipal en la alcaldía en el periodo de Ocaña y había hecho una caminata por el estado, sí, la caminata de la democracia. De estación había caminado. Y efectivamente, y a eso hay que reconocerlo, el triunfo electoral de don Rodolfo siempre estuvo cuestionado. Yo creo que fue una mancha que marcó su sexenio. Totalmente. Pero también hay que recordar que no fue el único. También en Monterrey, Chihuahua, si ustedes recuerdan, en Chihuahua hubo incluso una huelga de hambre de Luis H. Álvarez, e incluso un desplegado de intelectuales en Excelsior, en los grandes periódicos, donde demandaban al gobierno mexicano precisamente la claridad y la competencia legítima en las elecciones. Por eso hablé un poco de que fue el último personaje impuesto por el centro, porque a partir de la llegada de Salinas, esta situación cambió y tuvo que abrir el abanico, y así llegará Rufo Appel a Baja California, porque también había pasado exactamente lo mismo, y poner los gobernadores cada vez le costaba más trabajo a los gobiernos de la época. Y efectivamente al ingeniero Rodolfo Félix Valdés una mancha en su sexenio, y siempre se le va a cuestionar en el sentido, porque evidentemente Adalberto Rosas pues, era un hombre popular muy y que popular, había ganado las elecciones. Llegará Pero, después... Joaquín, nos quedan 2 minutitos para que nos amarremos ahí. Bueno, llegará el licenciado Beltrones también, hace un gobierno también muy dinámico, con muchísima obra, tiene... sus conflictos y sus problemas que va solucionándolo, y al final también viene la sucesión, llegará Armando López Nogales y conoceremos ya los gobernadores en otra etapa, ya con competencia electoral, con partidos más dinámicos y con una oposición cada vez mayor, y así el ingeniero Burs será por primera vez un gobernador que llegará apenas, pero con un poco de votos logra salvar la gubernatura hasta que llega Padres, y después, pues después de Padres, volverá el PRI a retomar con Claudia, y así llegará Alfonso Durazo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo lo que estoy viendo es que es la primera vez que yo veo que un gobernador evidentemente está extrañado y está regañando a su gabinete para que no se distraigan en la sucesión, y empieza a hacer movimientos y cambios con la intención precisamente de ordenar o llamar a filas a aquellos que se han salido de la fila. Entonces, pues estamos viendo en este sentido tiempos curiosos, inéditos, y de un partido que no es partido, que es un movimiento. Y entonces este movimiento genera muchas tensiones al interior y genera también protagonismos. Para terminar, después de que el gobernador llama a filas, posteriormente el presidente municipal de Cajeme dice que él va a contender por la gobernatura. Y la Célida que está en primer lugar. No le hicieron caso. Un video que está en primer lugar de ese encuentro. Pues este llamado a filas pues no tuvo el efecto que muchos pensábamos. Quiere decir que las pasiones al interior del gabinete por la sucesión están desbordadas. A todo lo que da. Yo soy de los que pienso que el nombramiento va a venir del centro, Joaquín. No, siempre. Totalmente. No, para gobernador tiene que ser. Gobernador. Bueno, Joaquín, yo también. Joaquín, pues se nos acaba. Domingo escribirás algo, Joaquín. Escribiremos sobre las tensiones entre el gobierno, Estados Unidos, y también
como la presidencia de la República, bueno, intenta cambiar la conversación en ese sentido. Y antes que nada, desearles lo mejor el próximo domingo, Igual. como Día del Padre. Muchos tenemos la fortuna de serlo, y igual a todos aquellos que nos escuchan, que son padres, muchísimas felicidades, y particularmente ustedes dos, que la pasen muy bien y que disfruten como nunca su día. Gracias, Joaquín. Igualmente Igual. lo mejor para ti en este día también, por supuesto. Gracias, Joaquín. Doctor Joaquín Robles Hasta Linares, nuestro historiador de cabecera. Y Te dije que no iba a alcanzar el tiempo. No, iba a alcanzar el tiempo. le dio 30 segundos ya los últimos gobernadores, que se quedaron así todos, qué óvole. Pero bueno, yo creo que le vamos a decir a Joaquín Segunda parte. que haya una segunda parte. parte para que platique con calma de la etapa de Manlio Fabio Beltrones. Para acá, ahora, ándale, le voy a decir.